¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Por un largo tiempo estuvimos un poco alejados de nuestro canal, no pudimos estar grabando todas las semanas como es nuestro deseo hacerlo, pero agradezco al Señor porque me brinda una vez más la oportunidad de estar junto con ustedes a través de estos medios. Estamos estudiando en este trimestre el mensaje de la carta a los Efesios, un trimestre extraordinario. Hemos visto el mensaje que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ha transmitido a la iglesia de Éfeso en ese momento y para cada uno de nosotros durante todo el transcurso de la era cristiana. El título de la octava lección es Vidas modeladas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Saben que Pablo nos muestra que la vida cristiana no es simplemente un cambio exterior. No se trata de una remodelación externa, no se trata de hacer ajustes en el comportamiento. Pablo nos va a mostrar a través de esta lección y a través de toda la carta a los Efesios y específicamente lo que estamos estudiando en las últimas 2 semanas, la necesidad de una vida transformada por completo, es decir, de una renovación interna que se va a reflejar en el exterior, una renovación que viene de adentro y vamos a mostrar en nuestro comportamiento. Por eso el versículo de memoria de esta semana, entre otras cosas, nos invita a despojarnos del viejo hombre. No es simplemente un cambio exterior, no es pintar la fachada, es cambiar por completo en el nombre del Señor. Y me gusta mucho la ilustración con la que el autor de esta lección comienza la misma esta semana. Va a ilustrarnos con la vida de José Antonio, un hombre de aproximadamente 57 años, pero que había vivido la mayoría de esos años como un vagabundo, como un pordiosero, como un mendigo en las calles. Era un hombre greñudo, el pelo desordenado, greñudo, sucio, la barba desordenada, sucia, harapiento, hasta que un día Salva García entonces le tomó, lo llevó a su barbería, le cortó el pelo, le rebajó la barba, lo bañó, lo vistió. Y dice la historia que cuando José Antonio fue puesto frente al espejo, gruesas lágrimas corrieron por su cara y él dijo: ¿ese soy yo? Y luego afirmó: no solamente me cambió el look, me cambió la vida. Y Pablo, el autor usa esta anécdota para mostrar lo que Pablo quiere decirnos. No se trata de un cambio de look, no se trata de un cambio exterior, no se trata simplemente de remodelar la fachada. Hay que cambiar la vida en el nombre del Señor. La primera sección de esta semana va a llevar como título El espiral descendente del pecado. Y Pablo va a continuar el discurso y exhortación que ya ha comenzado desde la lección pasada, tratando 2 temas que para él no están separados, que para él no son temas distintos, que para él no son temas uno desigual al otro, son temas, o mejor dicho, son 2 caras de la misma moneda, la unidad y el estilo de vida. Y él va a contrastar el estilo de vida de los gentiles. En esta lección va a contrastar el estilo de vida de los gentiles, que es un estilo de vida que, al contrario de lo que el Señor espera, va a ir en contra de la unidad, va a desintegrar, porque el pecado, mis queridos amigos, el pecado, mis queridos hermanos, tiene esa característica. El pecado tiene esa consecuencia, tiene ese resultado. El pecado destruye, el pecado mina, el pecado acaba, el pecado tiende a crecer y a dañar todo lo que se relaciona. Así que el apóstol Pablo
muestra en esta lección la necesidad de salir de esa espiral, no permitir que la espiral nos tome. Un pecado acariciado, un solo pecado no abandonado, nos arrastra lamentablemente a la destrucción, nos arrastra lamentablemente al perjuicio completo, y el Señor no desea eso en nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a salir de la espiral descendente del pecado en que nos podemos encontrar, para empezar a ascender a las alturas que el Señor quiere que usted y yo subamos. Una segunda sección esta semana lleva como título Un cambio de ropa dramático. Y el autor va a utilizar una expresión, o va a tomar una expresión del apóstol Pablo para desarrollarla, que es bastante interesante. Una expresión que el apóstol Pablo utiliza y el autor la desarrolla, y es bueno que miremos el resultado de ese desarrollo. Dice Pablo: ustedes han aprendido a Cristo. Mira que el apóstol Pablo dice: han aprendido de Cristo. El apóstol Pablo dice: han aprendido a Cristo. Es decir, para Pablo, esa conexión personal, íntima, vívida, que cada cristiano debe tener con el Señor, lo lleva a aprender directamente de Él, a escuchar su voz, a mirar exactamente lo que Dios desea que ocurra en nuestras vidas, a mirar lo que Dios desea que pase en nuestro interior. Va a mostrar lo que Dios quiere que suceda. Aprendamos a Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces es una invitación, mis hermanos, como ya dije, es una invitación, mis hermanas, como ya dije, a una conexión personal, íntima, verdadera, vívida con Cristo Jesús. No se trata de una relación casual, no se trata de una relación sin horario, o con horario, mejor dicho. No se trata de una relación de momentos, del culto de la mañana, del culto de la noche, del sábado en la iglesia, y luego no. Es una relación permanente, personal, que nos lleva a encontrarnos con Cristo. Ahora, para que esto ocurra, 3 pasos es necesario dar. Un primer paso, el apóstol Pablo lo presenta allí en la carta a los Efesios: despojarnos del viejo hombre. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a arrancar esa naturaleza caída, pecaminosa, esa naturaleza que tiende a hacer todo lo contrario que Dios desea, y que es la naturaleza con la que tú y yo nacemos. Es la naturaleza con la que tú y yo andamos sin Cristo. Despojarnos no es un cambio exterior, es un cambio interior. Despojarnos. Experimentar entonces la renovación y vestirnos del nuevo hombre, vestirnos del carácter de Cristo Jesús. La Biblia va a usar la vestimenta en la profecía como un símbolo del carácter, y por eso nos manda a vestirnos de Cristo Jesús, a tomar el carácter de Cristo Jesús, a reflejar en nuestras vidas el carácter de Cristo Jesús. Mira qué interesante, porque es que en el tiempo antiguo, y quizás se entiende más colocándolo en el contexto histórico, en el tiempo antiguo no era común que yo me cambiara de ropa, era un acontecimiento hacerlo. No todo el mundo tenía 2, 3 mudas de ropa como podemos tener hoy nosotros. No se cambiaban todos los días. Y el apóstol Pablo va a tomar esto para decir lo que tiene que ocurrir, el acontecimiento extraordinario del encuentro con Jesús, cuando Él toma nuestras vidas y nos transforma. Ahora voy a la idea primaria, la idea primera que tuvimos: aprender a Cristo, a diferencia de aprender de Cristo. Y mira lo que voy a decir. Yo creo que para que ocurra ese cambio dramático de ropa, es decir, de nuestro carácter, nosotros necesitamos de dejar
de creer en Dios. ¿Oíste lo que dije? ¿Te sonó extraño? Necesitamos dejar de creer en Dios. Y usted dirá, pastor, ¿qué locura es esa? Pues, mira, necesitamos empezar a creerle a Dios. Es algo muy diferente. La mayoría de las personas dicen creer en Dios, pero la mayoría no le cree a Dios, no le cree a su palabra. Voy a ilustrarlo con un ejemplo bíblico. Pregunto, ¿Eva creía en Dios? Claro que creía en Dios, lo veía, hablaba con él, le creyó a Dios. No, y ahí estuvo su error, ahí estuvo su condenación, y ahí está la condenación de todos los seres humanos. Necesitamos aprender a Cristo, oírle, caminar con él. Una tercera sección esta semana va a llevar como título Palabras llenas de gracia que unifican. Y el apóstol Pablo va a hacer un juego de expresiones negativas con expresiones positivas. Desechen la mentira, es la primera expresión. Nos manda a desechar la mentira, pero luego la expresión positiva, hablen la verdad. ¿Por qué debemos hablar la verdad? Porque nosotros debemos edificarnos los unos a los otros. Debemos edificarnos como cuerpo del Cristo. Somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y por eso necesitamos nosotros edificarnos con la verdad. No es hablar, voy a tratar de hacerme entender con esta idea. No es que yo le diga la verdad a la gente en su cara. Hay gente que dice, no, yo digo la verdad, no tengo pelos en la lengua. No, se trata de hablar palabras que edifiquen, palabras de verdad, mostrar la verdad de la salvación. Otro mensaje que el apóstol Pablo va a usar en negativo y positivo, dice, el que roba, no robe más. Y Pablo dice que no, que el que robe entonces le diga o empiece a devolver lo que ha robado y a dar contribución a ser generoso con los demás. La fe de Pablo en el poder transformador de Cristo es grande. No solamente puede hacer que un ladrón no deje de robar, sino que va a hacer que el ladrón se convierta en una persona generosa. Vamos a edificarnos. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca, dice Pablo. Usemos las palabras que son buenas para edificar, que son oportunas, que son llenas de gracia. Ojalá que esas sean nuestras palabras. Al conversar en el hogar, al conversar en el trabajo, donde nos desenvolvamos, usemos siempre palabras que edifican, que son oportunas y que llenan de gracia. Una cuarta sección de esta semana va a llevar como título El Espíritu en la vida del creyente. Y me llama la atención la forma en que el autor presenta esta verdad, la forma en que el autor presenta esta hermosa verdad. La relación con el Espíritu Santo no es frágil, es una relación verdadera, es una relación permanente, es una relación que dura para siempre. Dice el apóstol Pablo que Él nos sella desde el momento en que nos toma hasta el momento en que Cristo venga por segunda vez. Y entonces nos invita a no entristecer al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos entristecer? Pues entristecemos al Espíritu Santo cuando, y en el contexto de lo que estábamos hablando en la sección pasada, cuando no usamos palabras de verdad, cuando no usamos palabras que edifiquen, cuando usamos palabras que destruyen, cuando somos instrumentos de hacer la obra del enemigo. No olvides que la Biblia dice que el enemigo es el padre de la mentira, el acusador de los hermanos. Y cuando yo me convierto en un acusador de los hermanos, estoy haciendo el trabajo del diablo. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo quiere tomar nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su poder, que nos llene de su gracia. Espíritu Santo, bautízanos.
tómanos, transfórmanos, saca de nuestros corazones y de nuestra mente todo aquello que no te edifica, que no edifica nuestras vidas, que destruye nuestra relación con el Señor. Danos el poder de vencer, danos el poder para predicar, danos la gracia para llegar a los demás. Espíritu Santo, llénanos, cólmanos con tu presencia en nuestras vidas. Y la última sección de esta semana lleva como título bondad, no amargura. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que 6 vicios debemos evitar, que de 6 vicios debemos librarnos, que 6 vicios debemos erradicar con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La amargura, el enojo, la ira, gritos, maledicencia, malicia. 6 cosas que nos apartan del camino del Señor. Y vuelve a hacer énfasis en el poder de las palabras. Dios quiera que la usemos para edificar. Dios quiera que la usemos para ser instrumento de la gracia. Es la única forma como podemos nosotros salir adelante, diciéndole al Señor, pidiéndole a su Espíritu Santo que nos llene. Y esos 6 vicios, esas 6 cosas, erradicarlas del corazón y de la vida. Si somos maledicientes, si somos maliciosos, si tenemos iras, si somos altaneros, si tenemos amargura, enojo en nuestra vida, vamos a pedirle al Señor que nos haga nuevas criaturas. No hay excusas para ellas. No es que yo fui así, es que ese es mi carácter, esa es mi vida. No hay excusa para ellas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser nuevas criaturas. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por la lección de esta semana. Permítenos ser llenos de tu gracia y al ser llenos de tu gracia expresar palabras que a otros también den gracia. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano.